Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una emisión más de la Náusea TV. El día de hoy me acompaña Jesús Medina, un servidor Héctor Oz. Estamos cerrando el 2023, va a ser uno de los últimos programas de la Náusea TV este año, si no es que el último. De antemano, pues agradecer la atención que se nos ha puesto a lo largo de este año, del proyecto que llevamos más o menos ya andando por un tiempo, que ha ido produciendo de forma un poco más continua cuando se puede, cuando podemos los integrantes, ir tocando temas de relevancia política económica, social, en términos nacionales, evidentemente, locales, tocando cuestiones de política local, y en términos de política internacional, que bueno, de una u otra manera es el interés también compartido de todos quienes formamos el equipo de la Náusea TV. Entonces, en esta ocasión queremos precisamente ir cerrando este año, pues dando una revisitada al tema de lo que está sucediendo en Oriente Próximo, el conflicto que está dado entre el Estado de Israel y la población en Palestina. No vamos a hablar de una guerra, evidentemente. En los medios occidentales se resiste a hablar en términos de una invasión. Vemos ahí la hipocresía de los grandes medios occidentales que sin chistar hablaban de una invasión para el caso de Rusia en Ucrania, pero ahora no, ahora es la legítima defensa del Estado de Israel frente a los territorios de Palestina, cuando bien sabemos que, bueno, este no es la primera vez que se da un conflicto en este sentido y sabemos cuál es la forma de operar efectiva del Estado de Israel, que es básicamente una guerra de genocidio, si usted quiere, mantener un estado de apartheid prácticamente en lo que es Cisjordania y una guerra que ha causado, veía yo hace rato, que ya superó la cifra de 20.000 fallecidos, perdón, no una guerra, sino un conflicto, una intervención en territorio palestino, si es que todavía podemos hablar de un Estado de Palestina, que a lo mejor por ahí podemos discutir un poquito con Jesús, que ha llegado ya a 20.000 muertos, señalar pues que por las propias condiciones del pueblo palestino es una población extremadamente joven. Por ahí yo veía que casi la mitad de la población es menor de 15 años y cuando se ataca como lo está haciendo el Estado de Israel, de forma indiscriminada, efectivamente, eh, pues hemos visto que gran parte, si no es que más de la mitad o por ahí de la mitad de las bajas, por así llamarlo, pues son personas menores de edad, niños, mujeres. Por ahí veía un reportaje de mujeres embarazadas, un desplazamiento terrible, eh, bombardeos continuos sobre la población civil, sobre hospitales. Fue mencionado hace un par de semanas el caso de un hospital en particular. Entonces, en fin, queremos tocar ese tema, no nada más por lo que ocurre, por la tragedia humanitaria que se está dando en Gaza, sancionada en buena medida por la comunidad internacional, sobre lo cual tendremos seguramente mucho que decir. Pero bueno, más allá del desafortunado cauce de la situación en Gaza y lo que sabemos que está ocurriendo en términos de víctimas, pues darle una lectura como procuramos hacerla en términos históricos, pensando un poco en términos de perspectiva, pensando de cara al año que viene, eh, pues en lo que esto implica, ¿no? Para la reconfiguración del sistema mundo, del sistema mundial, de la política, de la economía, de la geoeconomía, la geopolítica. Vemos a nuevos actores que antes no pintaban para nada involucrarse de una manera un poco más activa. Está evidentemente el caso de China, sobre el cual no podemos evitar hacer algún comentario. Y bueno, una serie de acontecimientos que se han ido dando en las últimas semanas, declaraciones a nivel internacional, el papel de la Organización de las Naciones Unidas, sobre lo cual seguramente tendremos un par de cosas que decir. Entonces, bueno, tocar el tema de la Franja de Gaza, de la matanza del Estado de Israel, no vamos a decir del pueblo judío, ni mucho menos de la población israelí, pero sí del Estado sionista de Israel, un Estado colonizador, un Estado genocida sobre la población de Gaza y las consecuencias que ello tiene en términos internacionales para la política y la economía mundial. Vemos acontecimientos en estos últimos par de días que involucran ya otras zonas de la región que de una cierta forma dan cuenta de una escalada del conflicto. Si bien probablemente no va a ser en forma alguna el evento que desate la Tercera Guerra Mundial, pero sí vemos que este conflicto empieza a tener un cariz distinto al que hemos visto de forma repetida en el 2014, en el 2018, en el 2020 entre Israel y Gaza, y que ahora, por ejemplo, tenemos complicaciones en el Mar Rojo, con lo que ello implica para el traslado de mercancías sobre uno de los puntos más transitados de la economía internacional, que es el Mar Rojo y el Canal de Suez. Entonces, bueno, una serie de acontecimientos sobre los cuales podríamos discutir seguramente largo y tendido, pero concentrémonos en algunos puntos específicos que consideremos relevantes. Jesús, ¿por dónde quisieras comenzar el análisis? Claro, creo que bueno, aquí lo central es entender el proceso de lo que está pasando en Oriente Próximo en torno a los intereses geopolíticos, ¿no? Sabemos que todo lo que ha estado pasando en los últimos 2, 3 años, al igual que la guerra en Irak, que la guerra en Afganistán, que todos los conflictos anteriores también, por ejemplo, la desintegración de Yugoslavia, etcétera, obedecen a intereses geopolíticos, no en términos, digamos,
conspiranoicos, ¿no? De grandes poderes detrás de las sombras, sino intereses económicos y políticos de actores identificables. En este caso, obviamente, centrándonos en Estados Unidos. Y al respecto, solo hay que aclarar algo que es importante, justo como lo señalaba Héctor. En términos históricos, plantear una cuestión que es central y que se ha estado resaltando mucho últimamente, ya no solamente dentro de la prensa que ha criticado, digamos, históricamente al Estado de Israel, sino incluso entre intelectuales, incluso liberales que apoyan a Estados Unidos en algunas cosas, que es en el hecho de la lógica del sionismo, separarla de la cuestión judía en sí, ¿no? Que ha sido una diferencia que se ha plantado siempre, en el sentido de que el pueblo, digamos, judío que se asienta en esta zona de Medio Oriente, cuando se crea Israel, no son, digamos, los pueblos originarios en términos históricos, dado que esos pueblos, pues muchos de ellos nunca se fueron, ¿no? Recordemos que el pueblo judío, al igual que el cristiano, han vivido en esa zona de Medio Oriente, aún dentro de estados, digamos, considerados principalmente musulmanes. Eso ha sido algo histórico, ¿no? Y que mucha de la inmigración que llega a la hora de construir el Estado de Israel son de, digamos, una cultura judía, sí, pero europea, que no tenían, digamos, mayor cuestión histórica en la zona. Esto solo para aclararlo como cuestión histórica, dado que aún si fueran, digamos, rastreables sus antepasados ahí, eso no justifica una, la creación, digamos, de un Estado de esta forma a partir de arrebatar espacios a poblaciones, sea cual sea su, digamos, religión, ¿no? Una vez aclarado esto, también señalar, como decías, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando todo esto, en el sentido de que la intervención en Israel, de Israel en Palestina ha generado, según los números de la ONU, hablaban de cerca de 13.000 civiles, pero en efecto otros números más cercanos, digamos, al terreno, llegan a hablar de más de 23.000 asesinados, ¿no? Y lo que es aún peor, si se puede hablar de cosas todavía peores, es que más de 9.000 de ellos son niños, ¿no? Entonces, organizaciones incluso que siempre han respaldado hasta cierto punto las cuestiones de Estados Unidos, como UNICEF, por ejemplo, o algunas un poco más con mayor historia, digamos, de ayuda, como la Cruz Roja, han utilizado los términos de catástrofe humanitaria y de crisis, llamando justamente a la necesidad de detener este conflicto. Ahora, Eh, Estados Y, Unidos se ha y, y, revelado, y de crímenes de sí, guerra, aparte, pero sí. claro, bueno, más allá de que Estados Unidos ha planteado que es muy importante detener el conflicto por sus propios intereses, obviamente, lo cierto es que nuevamente sus acciones no se corresponden con sus dichos. ¿Por qué? Porque, bueno, de las varias, se han presentado varias iniciativas dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, digamos, el único órgano que más o menos podría tener algo que decir respecto a esto y Estados Unidos las ha vetado, ¿no? Recordemos que los países más poderosos tienen ese derecho a decir que aunque los demás digan que algo se va a hacer, ellos dicen que no y punto, ¿no? Entonces, esto se ha pasado, digamos, a la Asamblea General de la ONU, la cual sabemos no tiene ningún poder, absolutamente ninguno, ¿no? Cada quien, ellos pueden decir lo que quieran, los países van a hacer lo que les venga en gana, y aún así es interesante ver que pese a una abrumadora victoria, 153 miembros de la ONU exigieron el cese al fuego en Gaza, aún hay países que se abstienen, curiosamente Alemania y Ucrania entre ellos, y Argentina también, por supuesto, y los que están directamente en contra, como Estados Unidos, Israel, Guatemala y Paraguay, ¿no? Esto es interesante porque sea cual sea el costo que la guerra está teniendo para Estados Unidos, no solo en términos económicos, lo cual ya es importante, sino en términos políticos. Lo que tú señalabas del apoyo internacional a Palestina es impresionante, dado que se ha dado a lo largo de todo el mundo y sobre todo, recordemos, está en una zona en que incluso muchos pueblos, árabes sobre todo, han prestado presionando a sus gobiernos de tomar una acción más resuelta sobre el caso, porque pues bueno, son sus hermanos incluso de sangre, ¿no? En ese sentido, aún con estos costos, Estados Unidos no puede abandonar a Israel, eso es más que claro, ¿no? Ahora aquí viene la disyuntiva para Estados Unidos, ¿no? Porque Netanyahu no es un político que vaya a lograr generar una conciliación. Ahora, incluso hace unas semanas,
hablaba de que era necesario abordar el problema de Irán, lo cual enciende muchísimo más las alarmas. Irán no es cualquier país y algún intento de Israel de abrir otro frente ahora, aparte del que ya tiene abierto en Líbano y algunos conflictos incluso en Siria, en los cuales también se está incursionando, intentar abrir un espacio en Irán sería en verdad una catástrofe y algo que Estados Unidos, sinceramente, no se puede permitir, dado que recordemos que, bueno, a fin de cuentas, el interés central de Estados Unidos está orientado hacia Taiwán, ¿no? Ya al ratito podemos hablar algunas de las cuestiones que han estado saliendo en estos momentos. Solo para cerrar un poco, esto se vuelve más complicado por el papel de la Unión Europea. ¿Por qué? Que bueno, dado que el proceso en Ucrania se está cerrando en el hecho de que Estados Unidos no va a dar ni un peso más, Europa ha tomado un papel aún más importante, ¿no? Si Zelensky quiere mantener algún poco de posibilidad, digamos, de que Ucrania siga existiendo como él quiere, depende de que la Comunidad Europea le dé el dinero. Peor aún, con los atentados, no, bueno, los ataques que algunos grupos hutíes en Yemen han estado realizando a algunos cargueros de petróleo en, en el, en Suez, en el canal de Suez y en el Mar Rojo, han elevado las alarmas porque esto va a generar también un costo económico para Europa, lo cual ha hecho que se esté llamando a hacer algo al respecto. España, por ejemplo, ya dijo que ellos no van a mandar fuerzas al Mar Rojo, tienen sus propios problemas como para incluso involucrarse en una guerra, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos genuinamente está en una disyuntiva en el sentido de cómo van a tratar con el gobierno de Netanyahu en este caso, y Europa también, porque incluso ya lo vemos en cada vez más medios europeos, en el cual se está señalando que Europa lleva ya demasiados años siendo, digamos, la comparsa de Estados Unidos. Y lo hemos visto, ¿no? La crisis les ha estallado a los europeos, no a los estadounidenses, y esto va a tener, digamos, un punto de quiebre. Y un ejemplo claro de eso es la posición que Guterres ha tenido respecto en la ONU, ¿no? Ha hablado fuerte, aun cuando la ONU es un órgano que sabemos que obedece también los intereses de Estados Unidos, ha hablado fuerte respecto a lo que Israel está haciendo y nuevamente también China se ha vuelto un actor con capacidad de palabra en este proceso. Entonces va a ser muy interesante e importante lo que está pasando aquí, porque más allá de los números, a veces hemos perdido la capacidad de impresionarnos por los números de personas muertas, pero cuando vemos las imágenes, creo que es imposible ya no estar en contra de esta guerra, más allá de que consideremos que lo que desencadenó esto fue culpa de Israel o de Hamas. Esto es más allá de ello, está muriendo gente inocente y esto en verdad está volviéndose una crisis humanitaria. Sí, de acuerdo. Yo a lo mejor empiezo un poquito por donde tú terminas y voy para atrás en el sentido de que yo creo que los pones en los términos adecuados, ¿no? De pensar esto como un conflicto más de los que desafortunadamente vamos a seguir viendo en el momento de recambio de la hegemonía político-económica en el sistema mundial, como lo comentaba yo en la introducción. Tenemos, por no dejar de mencionar algunos conflictos que están abiertos, evidentemente los casos de Ucrania y de Israel son los que más llaman la atención en términos mediáticos internacionales, pero tenemos conflictos en Azerbaiyán, tenemos conflictos incluso en el continente americano entre Venezuela con la cuestión esta del Esequibo. Es decir, Taiwán, por supuesto, es algo que está abriéndose o cada vez va a ser más acuciante. África, no, ni se diga los golpes de Estado en algunos países africanos, etcétera. Temas que, por cierto, hemos tocado aquí en el canal. Les recomendamos darle una revisada a videos anteriores. Pero efectivamente, a ver, como lo comentabas tú y como empezabas, yo ahí no puedo estar más que de acuerdo en plantear esta cuestión en términos del avance histórico que han tenido los procesos, ¿no? Irnos a quién es el poblador original de la zona de Palestina, pues es un sinsentido. Al final del día, todos en algún momento emigraron hacia esa región del mundo. En algún momento histórico nos podemos retroceder 50 años, 100 años o 2000 años. Entonces, es indistinto. Ahora, yo por ahí veía que hay tres países que a lo largo de la historia han perdido más territorio en términos proporcionales, evidentemente, son México, sabemos que perdió más de la mitad de su territorio, Bolivia también, con una situación similar, y Palestina. Aunque sea un territorio bastante pequeño en términos proporcionales, Palestina ha perdido también a la fuerza, en un periodo de 40, 50 años, más de la mitad de su territorio por una guerra de ocupación, efectivamente. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Yo creo que, como bien lo comentas, los pueblos alrededor del mundo
La gran mayoría de las personas, no vamos a decir que es unánime la condena a los ataques de Israel, pero la gran mayoría de los pueblos saben que lo que está aconteciendo es un genocidio, efectivamente, que Gaza era una cárcel a cielo abierto, que el hecho de decir vamos a cortar el acceso al agua, a la electricidad, a combustibles, al alimento, por supuesto, que Gaza se mantiene en un bloqueo desde hace años, similar al de Cuba, si no es que más acuciante. Todas esas situaciones dan cuenta de que efectivamente la política del Estado de Israel no es el de enfrentar a una población enemiga en una guerra simétrica, no. Es una guerra de ocupación, una guerra de exterminio, si usted quiere, una guerra de desplazamiento, y al mismo tiempo que en el otro territorio palestino, que es Cisjordania, pues lo tienen bajo ocupación militar, básicamente, en un estado de apartheid. Entonces, bueno, señalar eso y efectivamente por ahí se maneja mucho el concepto de guerras proxy. A mí no me gusta mucho porque al final del día pareciera que los únicos interesados aquí son Rusia, China y Estados Unidos y en realidad pues no. Y yo creo que el personaje central aquí es Netanyahu, quien ha sido, pues ahora sí, quien ha dirigido los destinos de Israel desde hace 30 años y bien o mal necesitaba este conflicto para permanecer en el poder. Tenía ya una crisis bastante importante precisamente por sus afanes totalitarios de controlar el poder judicial y yo no voy a entrar a discusiones sobre si jamás es una creación de Israel, yo no lo creo, pero de que le ha sido funcional, seguramente. Tenemos un programa previo a este sobre el caso de Israel, donde, bueno, de una u otra manera se puede rastrear el surgimiento de Hamas como organización. No creo que tengamos que tener algún reparo en llamarles atentados terroristas a los del 7 de octubre, pues al final del día son lo que son. Ahora, justificar una matanza como la que está ocurriendo a raíz de eso, pues es evidentemente, valga la redundancia, injustificable en ningún sentido. Y ver cómo precisamente los cálculos en Washington son los que de una u otra forma han prolongado esta guerra y la siguen prolongando, aun cuando parece ser que hay una intención de que se acabe al menos, que se acabe lo más pronto posible, precisamente porque Estados Unidos viene saliendo del Oriente Medio, del Oriente Próximo, ya desde hace unos años. Los vimos salir corriendo con la cola entre las patas de Irak. Vemos que Irak y Afganistán son territorios que prácticamente están, si no controlados, sí influenciados por Irán, que ha tenido una política, pues, si se quiere, más constructiva en ese sentido que los destrozos que han hecho los gringos durante muchos años. Vimos lo que pasó con el acercamiento de Arabia Saudita e Irán, impulsado precisamente, como bien lo comentabas, porque China cada vez pesa más en el tablero geopolítico y ha salido ya ese tablero a darle cara. Entonces, bueno, los estados tienen sus propios intereses, pero evidentemente ese apoyo se va a ver debilitado. Y la Unión Europea, pues es lo que es, ¿no? Y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es el títere de Washington, evidentemente. Y tan lo vimos que fueron los sacrificados, no los líderes europeos, pero sí la población europea, con altas tasas de inflación, etcétera, etcétera, con desempleo. Los propios agricultores polacos de Hungría, que es el que quizá lleva la voz más disidente, españoles también, que ya dijeron que no van a apoyar ningún movimiento unilateral en el Mar Rojo, que se han visto afectados por el asunto en Ucrania. Entonces, en este mismo sentido, por ahí decía Zelensky que necesita 50,000 millones de euros para continuar con una guerra que está perdida y los cálculos en Washington parece que no están dando para mantener esas ofensivas, mucho menos, imagínate, como tú decías, abrir una guerra abierta con Irán, que bien o mal, a lo mejor no tiene armas nucleares todavía, pero no deja de ser una potencia militar, además de la influencia que tiene sobre el mundo islámico. Déjame decir una cosita nada más para cerrar esta primera parte y a lo mejor podemos hacer algo de perspectiva, pensar en el caso de la influencia china a lo mejor, o si hay alguna solución para esta situación. Déjame mencionar nada más dos cosas. Una sobre la que decías de la ONU. Es patético que efectivamente esas resoluciones que vienen de la Asamblea, donde 150 países votan a favor, 10 se abstienen porque Alemania tiene traumas históricos y porque Argentina está ahora gobernado por un loco y porque Ucrania quiere dinero, y unos que han votado en contra siempre, que son Estados Unidos, Israel y algunas islas por ahí del Pacífico. Pero es patético que esas resoluciones sean no vinculantes. Las únicas que son vinculantes son las del Consejo de Seguridad, en donde, como tú bien decías, los 5 países que están sentados de manera permanente en el Consejo de Seguridad son Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia. En cualquier lugar del mundo donde haya un conflicto, alguno de esos 5 países va a vetar la resolución. Y en este caso, quien veta la resolución es Estados Unidos, como lo ha hecho históricamente, apoyado por el Reino Unido y por Francia. Y luego nos vienen a hablar de democracia, ¿no?
cuando efectivamente 153 países aprueban una resolución, que es lo mismo que hemos visto año tras año para el caso del gobierno, por ejemplo, del bloqueo, por ejemplo, contra Cuba, y no pasa absolutamente nada porque las Naciones Unidas son el instrumento de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para mantener una hegemonía que poco a poco va a ir en decadencia. No podemos hablar de derecho internacional en abstracto, sino del derecho internacional que se aplica para beneficiar a los Estados Unidos. Y dos, que creo que es importante señalarla. Mencionabas tú pues una hermandad, si tú quieres, de sangre, cultural, religiosa, evidentemente entre los países árabes, pero lo cierto es que los países árabes tampoco han hecho lo posible por apoyar a Palestina. Siempre ha estado en el discurso, pero los países árabes han sido los primeros en darles la espalda. Y no está de más mencionar el caso de Egipto actualmente, ¿no? Que en la frontera de Gaza con Egipto están ocurriendo bombardeos, la frontera está cerrada por las autoridades egipcias. Lo mismo ha pasado con el caso de Arabia Saudita, todo el mundo reclama el derecho de Palestina a existir, pero en términos efectivos, el único que ha apoyado, para bien o para mal, a esos grupos rebeldes que, insisto, tienen surgimientos históricos que podemos debatir mucho, por mencionarlo rápido y mal. Jamás es un grupo de extrema derecha que surge frente a los grupos de izquierda que gobernaban o que se intentaban pacificar en la zona. Entonces, los únicos que han conseguido apoyar esas regiones, pues ha sido Irán, un régimen que es el que es, y que, bueno, busca sus reacomodos en esta nueva coyuntura, que sin duda nos va a seguir dando de qué hablar en los próximos años, porque no va a ser este el último conflicto. Claro que es quizá uno, como lo decías en términos de imágenes, uno de los más trágicos en función de la densidad de población de Gaza, de lo pequeño del terreno, de la disparidad, de la cantidad de niños, mujeres, etcétera, etcétera. En fin, es uno de los más cruentos y además de que lo estamos viendo en televisión en vivo y a todo color, ¿no? pero, Claro. pero pues ni hablar, esa es la situación y la coyuntura geopolítica. eh, Creo que en el momento de cambio de hegemón es el único que se pueda visorar alguna solución a largo plazo o a mediano plazo de un conflicto que si no, lo que vamos a ver es un regreso al, como se dice en términos militares, al statu quo ante bellum, o sea, lo que estaba pasando antes de iniciar estas operaciones, hasta que no se pueda solventar de otra forma. Podemos Exacto. seguir, Jesús. Sí, sí, sí. Bueno, recuperar un poco, ¿no? En primer lugar, creo que justo lo que tú decías de la situación en la que está Gaza en términos de cómo lo han cerrado, digamos, al mundo, creo que no tiene comparación con nadie, obviamente. O sea, Cuba lo que vive es algo muy, muy fuerte, pero vamos, o sea, en el caso de Gaza están encerrados completamente, o sea, no pueden realizar ninguna operación sin que Israel lo permita. O sea, la analogía que se hacía del campo de concentración más grande a cielo abierto no es una exageración, es que genuinamente están viviendo bajo un caso de eso. Porque muchas personas podrían decir, bueno, pues que escapen de ahí, ¿no? Es una zona en conflicto. Más allá de lo cruel que es eso, ¿no? Ninguna persona tendría que huir de sus espacios y eso aplica para México, lo cual, por cierto, hay que recalcar, está pasando en el sur del país. Ya después podemos hablar de eso porque de esos desplazamientos nadie habla o no se habla mucho, eh, más allá de lo cruel que es decirle a una persona que se vaya de su hogar porque lo pueden matar, lo cierto es que ni siquiera tienen esa alternativa. En verdad, digamos, están bajo un entorno de opresión muy grave, ¿no? Que, digamos, yo siento que de unos 50 100 años después, esto se va a ver como tal vez nosotros vemos, por ejemplo, la cuestión de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en términos de, es que nadie se dio cuenta de lo horrible que estaba esto, no, es que se dan cuenta, pero los poderes, digamos, están de acuerdo con ese proceso y la gente en general también aprende a vivir con esa violencia como si fuera algo común, ¿no? En segundo lugar, claro, el problema de si Israel escala esto hacia Irán no es, digamos, que el mundo árabe se va a unir porque son súper amables entre ellos. Recordemos que también entre chiíes y sunís tampoco es que se lleven muy bien, que digamos. Irán tiene sus propios conflictos con Arabia Saudita, que curiosamente China los estaba apaciguando. Eso creo que es lo importante. Este, justamente, una de las hipótesis es que jamás hace esto en este momento, porque justamente todo se estaba pagando. O sea, iban a dejar morir enteramente a Gaza, todos, al parecer. O bueno, todo el mundo árabe, ¿no? Como lo han estado haciendo en las últimas décadas, ¿no? Lo cierto es que atacar a Irán no va a hacer que el lugar se vuelva un polvorín en apoyo a él, sino que se va a convertir una zona que es importante económicamente, sobre todo en términos de hidrocarburos, pero también, como lo está demostrando la coyuntura del Mar Rojo, para el transporte de mercancías en general
de Europa a Asia, que es una de las principales rutas, van a generar esto que sea un conflicto mucho más grave, ¿no? Del que ya de por sí está existiendo, ¿no? En otros sentidos, tenemos que entender, y esto creo que lo hemos recalcado en múltiples ocasiones, que este conflicto, al igual que el de Ucrania, están conectados en términos de que son el síntoma, digamos, de un mismo proceso, que es la caída del hegemón actual, que es Estados Unidos, y el ascenso del nuevo, que es China. Y esto se ve en todos los campos, no solo en el económico, en el cual, bueno, le hacen una pasarela de rey a Xi Jinping mientras va a Estados Unidos. Después, digo, Biden lo acusa de ser un dictador, pero los empresarios estadounidenses están encantados con Xi, o sea, eso es más que obvio, necesitan a China como mercado, ya no como productor, como mercado. Eh, entonces, en ese sentido, también China está tomando la voz. Lo que estaba haciendo en Medio Oriente con el proyecto de la ruta, había hecho justamente que buscara calmar los intereses, ¿no? China, por ejemplo, es evidente que no se va a meter a defender a Palestina, porque también tiene intereses con Israel y han estado en pláticas también. Lo importante aquí es la disparidad en la forma en la que China y Estados Unidos hacen su política exterior. Y eso lo vemos con respecto a la ONU, como señalabas. Muchas resoluciones, mucho diálogo y nunca se llega a nada. China, sin tener que hacer aspavientos, estaba calmando un conflicto histórico como era el de Irán y Arabia Saudita y ha Ujú. calmado o ha estado calmando otros conflictos históricos, ha mediado un poco entre Pakistán y la India, porque ambos también son sus aliados comerciales, o bueno, tienen intereses ahí importantes. En ese sentido, China se ha revelado ante la opinión pública como un mejor hegemón. No, y eso no quiere decir que sean unas blancas palomitas y todo lo hagan por el interés mundial, no, tienen sus intereses, pero ellos han aprendido que sus intereses no están peleados con los demás eh, en sí mismo, ¿no? Esto va a ser importante porque, eh, digamos, hace unos días, como adendum, digamos, a este entorno, y con eso terminaría, los medios occidentales han informado que Xi Jinping dejó en claro que Taiwán va a reintegrarse a China, ¿no? En una reunión con autoridades norteamericanas. Esto se ha hecho un escándalo cuando China siempre ha dicho que eso es así. Taiwán es parte de China y más allá de que el 90% de la comunidad internacional lo reconoce así, esto solo estriba en que China señala que la condición particular en la cual se están, digamos, relacionando China y Taiwán va a terminar en un futuro próximo, ¿no? De forma pacífica, por supuesto, ellos así lo quieren. El centro aquí es que China lo que busca es que Estados Unidos, lejos de pronunciarse en favor de la reunificación, pues deje de meter sus manos, deje de estar encendiendo la situación, más aún cuando vienen elecciones en Taiwán. Entonces, en ese sentido, es importante porque hay muchos espacios de guerra, pero para nosotros, al menos como latinoamericanos, tenemos que entender que este va a ser el último espacio en conflicto entre estas dos potencias. Porque, y esto para cerrar, Estados Unidos no ha ganado una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso es claro, ha perdido en todas. Esa superpotencia económica y militar no ha podido ganar una. Y eso explica por qué a Medio Oriente lo ha dejado en paz. No solo en términos de Afganistán y de Irak, sino en términos de que Arabia Saudita le puede jugar, digamos, con sus intereses económicos por medio de la OPEP. Irán puede hacer sus pruebas nucleares sin que Estados Unidos pueda hacer nada, porque literalmente no puede hacer nada, más que poner algunas restricciones y ya. Entonces, el último espacio de control que Estados Unidos va a tener en términos históricos va a ser Latinoamérica. Entonces, tenemos que entender que estos procesos de conflicto y de guerra van a continuar por muchos años más y en algún momento nos va a tocar a los latinoamericanos. Entonces, por eso es importante, digamos, estar al tanto, digamos, de cómo van los procesos, pues para tratar de evitarlo, ¿no? Creo que nadie, más allá del bando que pueda tener, de si apoya a China o a Estados Unidos, pues nadie quiere, digamos, estar en medio de una guerra, ¿no? Y como dices, no se trata de tomar bandos ni de hacer futurismo, ni mucho menos. Pero yo creo que, como mencionas, Estados Unidos viene perdiendo guerras desde 1973 y lo que tiene que quedar claro es eso, que, a ver, la hegemonía es lo que es y Estados Unidos pesa lo que pesa, pero en el momento en el que empieza a entrar en guerras es el momento en el que ya no es el país hegemónico único. Ahí es donde empieza a ver su declive en términos de poderío económico, militar, y por eso el neoliberalismo, lo cual es otra discusión, pero el neoliberalismo deja de ser ese capitalismo productivo, etcétera, etcétera, para financiarizarse, meterse en otras ramas de la economía a partir de los 70 y efectivamente Vietnam, Camboya, Laos, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera,
y no va a ganar en Ucrania y no va a ganar en, bueno, el conflicto en Oriente Próximo se va a prolongar por sus condiciones características particulares, religiosas, etcétera, etcétera. Pero evidentemente yo creo que como lo cierras es la forma correcta y ya estamos viendo, mencionaba yo hace ratito, el caso de un conflicto muy particular en Venezuela, por una región, si ustedes quieren, muy pequeña, donde lo que se en disputa al final del día es el control sobre un recurso. Hace rato que empezabas tu segunda intervención, yo pensé, a lo mejor en forma muy simplista, pero pareciera que lo que está en juego en Oriente Medio, en Oriente Próximo, perdón, es de qué lado va a jalar Arabia Saudita, ¿no? Que está jugando una política muy ambivalente, similar a lo que lo están haciendo, por ejemplo, Turquía, la India, que están creciendo, que economías que están creciendo, que están jugando el juego de los Estados Unidos, el juego, por ejemplo, de la transición ecológica, al mismo tiempo que siguen explotando sus recursos petrolíferos, carboníferos, etcétera, etcétera, y jugando esa doble postura precisamente porque el declive de la hegemonía estadounidense abre el campo, abre las posibilidades, abre el margen de maniobra para actores intermedios y no se diga, por supuesto, para el hegemón ascendente, para China, que es quien va a estar interviniendo cada vez, como lo ha venido haciendo, no se diga en África, no se diga en el Oriente lejano, próximo y cercano, y como cada vez lo hace más en América Latina. Hemos visto declaraciones por diestra y siniestra, ¿no? De Milei antes de tomar posesión, diciendo que los chinos son unos dictadores, comunistas y demás, pero pues, evidentemente las relaciones económicas con China se van a mantener, porque de eso vive Argentina, de exportar productos eh, primarios a países como China, como India, que están creciendo. Entonces, bueno, seguramente veremos eso. Ahora, pues, para cerrar, digamos, después de este repaso que hemos dado a la coyuntura internacional, a los cambios de economía, por regresar al caso de la Franja de Gaza, de Palestina, de Cisjordania, que no dejan de estar conectados, como bien dices, con los cambios que ocurren a nivel internacional. Pues nada más, yo pienso aquí y vuelvo a pensar en lo que hemos venido hablando durante años, la solución de los dos estados. Yo creo que actualmente es imposible, prácticamente imposible, con las condiciones como están planteadas, con Netanyahu, con Biden, etcétera, etcétera. Eh, Ocupar Palestina completamente por parte de Israel, creo que tampoco va a ser posible, porque implica controlar 2 millones de personas que no quieran los europeos, que no quieran los estados árabes, que no se pueden ir a Egipto, que no se pueden ir a Jordania, se tienen que quedar en la franja de Gaza. Y Israel no va a poder controlar eso. Hemos venido viendo intifada tras intifada, levantamiento tras levantamiento, invasión israelí tras invasión israelí. Y si decíamos hace ratito, la mitad de la población en Gaza es menor a 15 años. Están viendo actualmente cómo le están matando a familias enteras. Ustedes díganme qué van a hacer esos niños en 10 años. ¿Van a ser, van a ser pacifistas, partidarios de una solución pacífica con Israel? Por eso surge precisamente Hamas, porque la OLP se empieza a doblar, empieza a doblar las manos, acepta el saqueo, la invasión, los colonos israelíes. Pues bueno, no se trata de justificar, pero sí de explicar el surgimiento de una organización como Hamas, que se diga lo que se diga, actualmente tiene más apoyo del que tenía antes de la invasión, porque así, pues así funciona la psicología humana, o qué sé yo, la psique de los pueblos. Están masacrando gente. Entonces, esos niños actualmente, en 10 años, ya me imagino dónde van a estar y qué es lo que van a querer y qué es lo que van a denunciar y qué es lo que van a demandar. La única posibilidad de solución tiene que ver con que se termine la hegemonía gringa, que deje de buscar sus intereses en Oriente Medio, un cambio en la correlación internacional de fuerzas, la participación de un hegemón distinto, que evidentemente, como lo has dicho correctamente, China está haciendo las cosas de una manera distinta, mejor en algunos sentidos, peor en otro, de forma capitalista, si usted quiere, pero de forma distinta. Al menos hasta la fecha China no ha empezado ninguna guerra, cuando todas las que estamos viendo de una u otra forma son consecuencia de la hegemonía estadounidense. Entonces, pues para que se pueda pacificar esa región, vamos a ver algunos años más, desafortunadamente todavía. Seguramente un conflicto como los que estamos viendo en estos últimos 2 meses no será el último que veamos en la región. Con todo lo que ello conlleva en términos de lamentar vidas y demás, pero para pacificar esa región tiene que ser por otros medios que no sean los de la bota, los de las armas, eh, sino una forma distinta de entender la política, la economía, las relaciones sociales, humanas, religiosas, etcétera, etcétera, que inevitablemente nos tienen que llevar a pensar en el fin de la hegemonía estadounidense y en la construcción de alternativas distintas, mejores, peores, pues va a depender Jesús, como Jesús comentaba, pues de que estemos informados, de participar en cierta medida en lo que se pueda, de que sepamos hacia dónde se está dirigiendo la economía mundial, la política mundial, y tomar decisiones pues, como sociedades, como pueblos, y de ahí en adelante
seguir viendo qué es lo que acontece. Si quieres cerrar con algún comentario, Jesús. Claro, sí, bueno, señalar, ¿no? Justamente la cuestión, digamos, que desencadena en términos prácticos todo este proceso, ¿no? Que sí es un atentado terrorista, debemos de reconocerlo, justamente, ¿no? Y es justamente lo que dijo Guterres, ¿no? En la ONU, y que por eso, bueno, ya querían casi pedir su cabeza a los israelíes, que fue, esto no viene de ahí, tiene un trasfondo, ¿no? Y justamente, más allá de que seamos o no pacifistas, ¿no? Esto no tiene que ver con términos éticos o morales, tiene que ver con cuestiones Mm. prácticas. Y a un pueblo al cual masacras, al cual golpeas, al cual eh, eh, le haces, digamos, lo que le está haciendo Israel al pueblo palestino, no se va a quedar cruzado de manos, ¿no? Lo vemos luego mucho con el nacionalismo no mexicano, cada vez que dicen, sí, listos para recuperar lo que Estados Unidos nos quitó, etcétera, ¿no? Más allá de toda esta cuestión nacionalista que funciona mucho para las redes sociales, poniéndonos en el caso, digamos, de esa población, en verdad no vemos qué otra alternativa puedan tener, ¿no? En términos radicalmente, ¿no? De lo que un ser humano intenta hacer para pues, asegurar su vida, ¿no? Y la de sus familiares, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja. Y sí, en efecto, ¿no? Esperemos que se puedan encontrar vías diferentes, complejas, muy complejas y que van a tardar muchísimo tiempo, pero que puedan al menos detener lo más antes posible, pues esa grave crisis humanitaria, ¿no? Que no sería. Sí, tengo claro que hablar de derechos humanos, de derecho internacional, pues está bien y suena bonito, pero al final del día lo que pesa es el poder de los estados, el poder de imponer ciertas formas de hacer la política, de gestionar economías, de gestionar territorios. Y ya sabemos, o sea, no es nada nuevo lo que estamos viendo, ya sabemos cuáles son los medios que hemos visto por los últimos 50, 60 años por parte de Estados Unidos y que son los que vamos a seguir viendo hasta que haya un cambio en esa correlación de fuerzas, como lo decía yo, y el surgimiento de alternativas distintas. Ya veremos, ya las discutiremos, ya las analizaremos, las problematizaremos en su momento, pero lo que sí sabemos es hacia dónde lleva esta forma de actuar del capitalismo global actual. Y, y bueno, sin más, pues dejémosla por acá por el momento. Seguramente nos reencontraremos el próximo año para seguir discutiendo temas que nos parecen importantes, no dejar de tratar, como lo decía yo al principio, en términos locales, nacionales, globales. Entonces, agradecerles a todos, las recomendaciones de siempre, si gustan suscribirse al canal, dar un like al video, recomendarlo por ahí, lo agradecemos y seguimos en contacto. Gracias, Jesús, gracias a todos.